Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. Estamos en la red, donde puede ser cualquier hora en la que ustedes estén viendo esto que estamos haciendo. Nosotros somos la Comuna y lo que hacemos por lo general es, a partir de las artes escénicas, inventar modos de hacer escenarios donde problematicemos y también nos divirtamos con cosas de lo común. Y ahora tenemos este proyecto que se llama Archivo Zombie. Archivo Zombie es una idea original de Bruno Ruiz, que está aquí con nosotros, en la que hemos solicitado a la gente, a quien quiera, que nos presten algunas carpetas que hayan sido rechazadas, porque nos interesa trabajar sobre ellas, ver cuáles son las constantes, ver cuáles son las variables, pero también cuestiones que tienen que ver con la administración de las políticas públicas, pero también con las cuestiones que tienen que ver con la creación, pero también de las cuestiones que tienen que ver con los ánimos, ¿no? Es decir, uno mete muchísima emoción en la creación de las agendas, muchísima emoción a la hora de que va a llegar el momento de los resultados, ahí puede haber frustración, puede haber gozo, puede haber un montón de cosas, pero también hay una cadena que une las políticas culturales con las estéticas. Entonces, vaya, pues nos interesa hacernos preguntas, no nada más a partir de la narrativa que nosotros construimos o que está construida sobre el éxito, sino ver qué pasa cuando le damos la vuelta y si detrás de los supuestos fracasos hay otras cosas que puedan ser interesantes. Ese es el proyecto y hemos tenido y vamos a tener, parte del plan es tener 3 entrevistas sobre 3 temas que están allí trabajando, ¿no? Ayer tuvimos la entrevista con Sergio Joni sobre archivo. Hoy tenemos la entrevista con Martín López Brig, donde hablaremos de las convocatorias, y luego tendremos una entrevista para hablar acerca de la curaduría, de cómo se elige los proyectos para los espacios o para lo que sea que se necesite. Hoy, como dije, tenemos a Martín López Brig, y tenemos a Bruno. Entonces les voy a pedir que por favor cada uno se presente brevemente. Le voy a pedir primero a Bruno, que va a estar con nosotros en todas las entrevistas, y luego a Martín. Bruno. Hola, pues yo me he dedicado durante un rato ya a investigar sobre la escena documental. Soy egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral en la licenciatura en actuación y en la maestría en dirección escénica. Ahorita estoy colaborando con el laboratorio de creación que se llama Teatro desde la Grieta. Estamos indagando ahí justo sobre eh, cómo generar proyectos, piezas escénicas que partan de un impulso por indagar alguna problemática sobre lo real, sobre lo social. Básicamente, así como muy resumida cuenta, es eso. Gracias. Martín. Pues yo soy Martín López Brí, dramaturgo principalmente, devenido en director, y bueno, trabajamos en la compañía de Teatro de Quimera distintas poéticas. Cada proyecto lo abordamos desde su propia particularidad y circunstancia, aunque en el centro de la poética del grupo está siempre provocar la imaginación del espectador y del otro, ¿no? Es decir, siempre queremos entablar un juego de imaginaciones con los que tenemos enfrente, y las estrategias y las estéticas que decidimos abordar varían en función de qué tipo de juego de imaginación queremos detonar o provocar. Y bueno, soy, digamos que lo que me califica para hacer esta específica entrevista, estoy altamente calificado porque llevo toda mi vida artística, probablemente todos los años, varias veces al año, haciendo carpetas para pedir apoyos. Y como se imaginarán, la mayoría de las veces esos apoyos no
no resultamos seleccionados aplicando con la carpeta, porque pues, de todos los años, de todas las carpetas que mete uno, si bien te va, sale una o dos cada 2 o 3 años, y así. Así es que puedo decir que soy un experto hacedor de carpetas, en el arte nuevo de hacer carpetas. Pues lo que estamos haciendo en estas sesiones es hacer una pequeña introducción sobre el tema desde el punto de vista de quien está invitado, y por lo general partimos de un par de preguntas muy generales que en este caso tienen que ver con algo que hemos discutido durante muchos años, pero que puede ser interesante volverlo a poner aquí. De alguna manera, en las artes escénicas, en el teatro, para ser más específicos de este país, mucho de lo que se hace en teatro del arte, o que se llama así, se hace con la ayuda o la complicidad de los recursos públicos. Por tanto, hay una relación con las convocatorias, hay una relación impresionante, apabullante con las carpetas, de tal manera que las convocatorias mismas están diseñadas no solamente para cumplir cuestiones administrativas, sino que a veces también tienen sus sesgos estéticos, ¿no? Es decir, a veces parece que dan prioridad a unas cosas, a veces parece que niegan otras. Entonces, la pregunta general es simplemente que podamos platicar sobre si hay una relación o no entre las convocatorias y las estéticas que después vemos en los escenarios. ¿Qué dirías, Martín? Creo que sí, que hay una importante relación en cómo se diseñan las convocatorias y las estéticas que alcanzan a cruzar al cobijo del recurso público. Igual y el problema es como un poco más amplio, me imagino. Creo que viene de cómo se establecen políticas culturales, para empezar. Creo que en nuestro país hay una política cultural, ni siquiera siento que esté diseñada a propósito, sino al contrario, descuidadamente diseñada, o diseñada un poco, perdón, o diseñada un poco de manera aleatoria, o como siento que se fue haciendo sobre la marcha y sobre las rodillas y a los apurones, sin mucha conciencia, pero que es una política cultural que dice, bueno, aquí hay una bolsa de recursos, pelense por ella. Y creo que esa aplica en el FONCA, en la Coordinación Nacional de Teatro, en la Coordinación de Teatro UNAM, en distintos lugares como que se pone la bolsa, y cuál es el monto de la bolsa, pues se decide en alguna zona oscura de los pasillos de la misma burocracia estatal. Y luego tenemos a un montón de artistas queriendo hacer arte que saltan a la pelea. Y esa es la política cultural que tenemos. Y digo, siento que es una política no diseñada o resuelta a los apurones, porque es un poco delirante decir, bueno, ahí tienen la piñata, el que la rompa se la gana, ¿no? O sea, o el que se aviente con los brazos más amplios y jale más, va a tener mejores condiciones para hacer su arte. Y hay detrás de esa política una supuesta, dicen, bueno, no alcanza para todos, por lo tanto, los mejores van a llegar y se van a alcanzar a colar y van a obtener el apoyo, porque esto es una meritocracia, vamos a apoyar a los que más lo merezcan, a quienes tengan una trayectoria más importante o a quienes sepan plasmar en un proyecto de manera más clara y más verosímil, más interesante o más adecuada a las estéticas de quien lee el proyecto, que ese creo que es uno de los puntos delicados, y entonces quien logre eso va a obtener el recurso. Obviamente, detrás de esa idea hay también el supuesto de que hay gente que lo hace mejor que otra, lo cual podríamos de entrada, pues parece razonable decir, sí, hay gente, sin duda hay gente que lo hace mejor que otra, pero al mismo tiempo, ese supuesto
abre la puerta a pensar que quien yo creo que lo hace mejor que otros merece entrar. Y el yo es un jurado, ¿no? Una persona que a veces es un cuerpo colegiado, a veces es un solo funcionario, varía según la institución, pero coloca la decisión de qué estéticas se van a apoyar en un criterio que a veces es un criterio amplio, pero muchas veces no. Y muchas veces el criterio es lo que a mí me gusta o lo que a mí me enseñaron, que es el buen teatro, el buen arte. Y ahí es donde se vuelve un gran problema, ¿no? Porque, como sabemos, el arte cambia, el arte evoluciona, la historia sigue su curso. Los artistas, además, siempre están preguntándose cosas e inquietos, en el mejor de los casos, y por lo tanto suelen empezar a generar proyectos que no embonan con las cláusulas que ya se diseñaron para lo que se consideraba que era lo mejor. Y las convocatorias van muy, muy por detrás de la velocidad de renovación y de inquietud del artista. Por lo tanto, llegan proyectos que ya no embonan, ya no caben, ya no se acomodan, y las convocatorias y los requisitos no van cambiando o van cambiando para peor, porque aquí entra otro factor, que son las burocracias para evitar las tranzas mexicanas. Como tenemos una especie de paranoia de pueblo tranza, en parte bastante bien justificada, cada año salen más candados para cada convocatoria, y en lugar de ser más abiertas y más permisivas en cuanto a las poéticas, a las estéticas, a las propuestas de los artistas, se van volviendo más restrictivas en cuanto a la documentación, en cuanto a los filtros que hay que pasar, y hasta que llega a ser un galimatías que tienes que leer 18 veces la convocatoria para entender qué coño te están pidiendo esta vez y por qué, si te lo habían pedido en el papel de una manera, cuando abres la plataforma está de otra y es un documento diferente que no coincide con el que tenías ya en la mano listo para escanear. Y todas estas cosas sumadas, ¿no? Se van haciendo una especie de bola de nieve, donde, por un lado, el artista empieza a invertir tanto tiempo en diseñar y preparar su carpeta para la convocatoria, que todo ese tiempo que le come al trabajo artístico, al tiempo de pensar, de imaginarse la obra, de pararse a ensayar, de sentarse a escribir o a tirar volados hasta que se te ocurra una idea, porque tienes que, o sea, porque no puedes seguir adelante si no tienes recursos, o eso sientes, ¿no? O todo el mundo te dice que lo tienes que hacer por esa vía y no se te ocurren otros caminos, y entonces dedicas, resulta que 3 semanas de tu vida, en lugar de estar ensayando, a estar metiendo una convocatoria. No vaya a ser que se te junten dos, el cierre de dos, porque ya valió. Eso en un lapso, pero no es que lo hagas una sola vez al año, no es que tú llenes 2 semanas una convocatoria al año y eso ya. En el año hay varias, y si no quedas en una vas a tratar de llegar a la otra, y se vuelve un tiempo importante, no solamente en el tiempo en la silla, en el tiempo real, sino en el tiempo anímico. Es decir, eso consume un tiempo emotivo, emocional muy fuerte, porque además, claro, inviertes esa cantidad de tiempo y a veces hasta dinero en hacer lo que tú crees que es una buena carpeta, y después no te quedas, no te la dan, no recibiste el apoyo. Y eso es un trabajo que nadie pagó, de ninguna manera, es mucho tiempo que nadie cubrió, nadie pagó, y entonces el rechazo no solo es el rechazo a lo artístico, que uno siente siempre muy personal, sino además el rechazo a un trabajo efectivo que sí hiciste, y que igual te pueden cuestionar lo artístico, pero no manches, las horas nalgas sentado, juntando los papeles, hablándole a la gente, redactando la idea del proyecto para que parezca que es algo que se parece a lo que los otros quieren beneficiar, y pensando cómo piensa esa otra persona que está al otro lado para tratar de darle gusto a esa persona para que sí te den el apoyo y luego poder hacer lo que te dé la gana. O cómo se hace, ¿no? Entonces, bueno, siento que de este diseño de política cultural muy, muy a los pochazos, digamos,
hasta todos los pequeños vicios que se van generando en el proceso de las convocatorias, se van creando filtros que dejan afuera un montón de posibilidades que sería muy interesante que no quedaran afuera. Claro, también en el proceso, y a los que nos ha tocado estar del otro lado, del lado de decidir, de pronto te invitan y te dicen, oye, pues vente, juzga estos 18 proyectos y dinos cuáles son los 2 que valen la pena apoyar. Entonces tú tienes 20, pongamos que 20. De esos 20 habrá unos 5 que es imposible apoyar porque están mal redactados, porque no se entiende nada, porque no tienes idea de dónde salió la cosa, entonces no hay. Y eso, ojo, eso no significa ni siquiera que la gente que los hizo no sea capaz de hacer algo bueno artísticamente. Simplemente no tuvo la capacidad de poner en un papel y en un proyecto su idea clara. ¿Qué es lo que necesita una persona que va a estar en el papel de ser un jurado? Entonces, digamos que habrá unos 5 que de plano no puede, no se puede considerar porque no es claro lo que está proponiendo. Y es dinero público, entonces tampoco es que se pueda dar así nomás a un proyecto que no es verosímil o que no, o sea, te está pidiendo 200,000 pesos, pero tú ves que con 20,000 le alcanzaría, no parece que sea viable el proyecto. O al revés, te está pidiendo 20,000 y ves que necesita 200, no es viable. Luego hay un montón de proyectos pues que están bien y que deberían ser apoyados, porque son proyectos de gente que quiere hacer arte y que tendría derecho a recibir un subsidio público para hacer eso que está proponiendo, pero solo alcanza para 2. ¿Cómo le hace uno para descartar? Y estando del otro lado te metes en un problemón, porque de entrada tú quieres apoyar a unos 15. De esos 15 tú puedes decir, ok, siendo objetivo, estos están mejor planteados. Me quedo con 8. 8 están bien planteados, son interesantes, son distintos, son diversos, son de distintos estados, hay equidad de género, hay paridad, hay todas las condiciones que queramos ponerles como filtro. 8, pero solo puedes elegir a 2. Y en esos 2 tiene que haber paridad de género, representación de todos los estados de la República, y bueno, y una gran cantidad de etcétera, ¿no? Y de estéticas diferentes. No apoyar solo lo mismo, no solo lo que a mí me gustaría que se apoyara, sino apoyar la diversidad de este país múltiple, multicultural y diverso que tenemos. Entonces también se vuelve, digamos, como política cultural, una trampa terrible, y un juego en el que estamos metidos, pues, un montón de artistas, porque es la manera de tener recursos para financiar un proyecto artístico, y hay una importancia de contar, o sea, se pueden hacer proyectos artísticos sin recursos. De hecho, creo que la mayoría de las personas que aplicamos también hemos hecho los proyectos cuando no contamos o cuando no decidimos que no conviene aplicar a una convocatoria. Sin embargo, esos recursos a veces son muy importantes para contar con el tiempo de trabajo y que el proyecto artístico resulte bien, porque normalmente un proyecto artístico serio necesita mucho tiempo de trabajo. Y creo que sobre todo es como el dinero, por lo menos como yo lo entiendo, como yo lo veo, este dinero público lo que hace es comprarte tiempo para trabajar, porque es tiempo que tú puedes, al estar recibiendo un ingreso por el trabajo, puedes dedicárselo y no tienes que estar mordiéndole pedacitos de tiempo a tus otras actividades que sí te dan para vivir, y entonces ensayar 2 horas 2 veces a la semana en las noches, con los que pudieron, esas 2 horas 2 veces a la semana en la noche, porque los otros están en otros proyectos que sí les pagan, o mesereando, o vendiendo tamalitos aquí en la esquina, porque pues de algo hay que vivir, ¿no? Entonces, en la medida que tienes estos recursos, te dan el tiempo de decir, ¿saben qué onda? Todo el mundo tiene un sueldo para hacer este proyecto, por lo tanto, vamos a ensayar 4 horas, 5 días a la semana,
y están pagados. Entonces eso permite obviamente que un proyecto se desarrolle porque el trabajo genera, como le dicen algunos, el plusvalor, ¿no? Digamos, el trabajo te da la oportunidad de equivocarte, te da la oportunidad de perfeccionar una técnica, te da la oportunidad de sentarte a pensar si eso que estabas haciendo era por ese camino o hay que rectificar y un montón de cosas. Entonces se vuelve muy importante para un artista esta política cultural, esta aplicación a las convocatorias para poder contar con ese tiempo y perfeccionarlo. Y esto trae una consecuencia posterior que también es bastante peliaguda. Quien ha obtenido ese recurso, ese apoyo del Estado, logra perfeccionar algunas cosas, logra contar con ese tiempo y además resulta mejor capacitado para la siguiente vez que va a aplicar si es que no cambian los criterios, si es que no cambian las estéticas, si es que su estética no se queda pasada de moda con respecto a unas nuevas estéticas que ahora se están imponiendo, porque eso también ocurre, ¿no? A veces hay mucha dureza en cambiar las estéticas que son hegemónicas, pero a veces llega una moda y se impone como moda y entonces el que quería seguir haciendo las estéticas viejitas ya se quedó afuera. Y aunque haya tenido espacio antes, yo creo que o sea, que es parte del mismo problema. ¿Por qué no poder ver las 2 o las 10,000 cosas diferentes y que todas tuvieran la posibilidad de acceder? Entonces, bueno, estos ires y venires resulta que si has tenido el apoyo, vas a tener mejores posibilidades para volverlo a tener. Porque tuviste tiempo para trabajar, porque tuviste tiempo para perfeccionar tu práctica artística y porque dedicaste tiempo a entender cómo se mete a una convocatoria y probablemente porque fuiste jurado y entendiste cómo funciona del otro lado, que también una vez que, o sea, antes de ser jurado uno piensa, esos güeyes son unos tranzas, siempre están de acuerdo entre ellos para favorecerse los unos a los otros, y aunque eso ha sido cierto muchas veces, y ha habido prácticas muy culeras detrás del telón de una comisión dictaminadora, también hay un montón de gente muy honesta que uno se sorprendería de encontrarse, no solo entre los jurados, sino a veces en la misma institución, entre la misma gente que trabaja en la institución, que está vigilando que no haya malas prácticas. Por lo menos a mí me ha pasado que hay gente que vigila que no haya malas prácticas, que hay todo un proceso muy riguroso de controlar cómo votas y a quién le das tus puntos y que no estés relacionado, en fin. Hay una serie de condiciones allá adentro bastante interesantes también que serían otro tema de charla. Pero ya que estás ahí, también te das cuenta del esfuerzo que esa gente hace y de cómo se evalúan los proyectos, es decir, cómo los proyectos van siendo descartados o no hasta llegar a una fase final de dictaminación. Y digo descartados porque hay fases anteriores muy técnicas, muy de que cumplan requisitos de que estén todos los documentos, de que sean viables, hasta que se discuten. Y entonces, si tú ya tuviste apoyos, si ya fuiste jurado, estás mucho mejor preparado para la siguiente aplicación, entender el mecanismo, entender el juego al que te está proponiendo esta política cultural de tener una bolsita a la que todos se avientan y se aborazan de manera a veces desesperada, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues los no seleccionados. O sea, el problema de esta política cultural es que siempre cada emisión de cualquiera de las convocatorias que existe genera una bola de apestados que están odiando al mundo porque no quedaron seleccionados y porque además todos los artistas pensamos que nuestra obra es mejor que la de los otros. Pues porque, no sé, porque así nos hicieron los artistas, es un problema, pero es real. Entonces, si se la dan a mi compa, digo, a veces no hay nada que discutir y dicen, no, pues sí, es que esos proyectos sí están buenos. Pero la mayoría de las veces, yo hay algo que tengo que objetar y por qué se la dieron a ese güey si mi proyecto aquí en mi cabeza es mucho más bonito, mucho más interesante, mucho más pertinente y mucho más vanguardista y adecuado al momento histórico de la comunidad. Entonces, lo que termina como resultado son unos poquitos beneficiados y un chingo de imputados que además lo merecían. O
sea, aquí el problema es que sí lo merecían. Entonces hay algo ahí muy desajustado en esta política cultural y que sin embargo es la que tenemos enfrente y los fondos son públicos y yo estoy convencido de que hay que pedirlos y que hay que ejercer ese dinero público que está para las artes y pienso que debería ser 7 veces más ese dinero disponible por lo menos en todas las convocatorias. Eh, pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos. No me gusta cómo funciona ese procedimiento de muy poquito para muy poquitos, para los excelentes y para los privilegiados, entre comillas, porque también me gustaría acotar eso. Pareciera un gran privilegio contar con estos beneficios, con este recurso público. Y obviamente desde la perspectiva de un artista que quiere hacer su obra, pues es un privilegio, solo en la medida en que un chingo fueron rechazados. Porque una vez que lo tienes, tu privilegio se convierte en un chingo de trabajo por hacer. Y un trabajo con el que no te puedes hacer tonto porque es dinero público. Y frente al que tienes que responder de manera muy responsable y muy puntual y vas a estar muy fiscalizado. Y a veces el calendario que tú propusiste tiene que modificarse, pero alguien no te deja modificarlo porque tú dijiste en tu proyecto que iba a ser de una manera y la vida te dijo que era de otra, pero tú estás recibiendo dinero público y no se puede cambiar así nomás. Y entonces viene todo otro gran problema de cómo flexibilizamos o no la manera de operarlo para que tampoco existan artistas que reciban el dinero y luego decidan, no, mira, yo lo que hice fue unos pequeños origamis que creo que es lo que estamos haciendo hoy y dame mi dinero. Entonces, bueno, es un problema súper complejo de las políticas que derivan, que se convierten en fondos concursables a través de convocatorias, ¿no? Yo pienso que debería ir por otro lugar completamente. Cada vez que hago mis propuestas, pues me linchan un poco. Si quieres, ahorita pasamos a esa propuesta, la dejamos un poquito más adelante, para que nada más voy a hacer a relazar algo antes de darle la palabra a Bruno, porque lo que me parece de interés de subrayar es cómo una convocatoria se vuelve un embudo donde hay un montón de flujos, ¿no? Que tienen que ver con estéticas, que tienen que ver con la propia afectividad del carácter del artista, que tiene que ver con los procesos artísticos, que no es lo mismo que la estética, sino lo que acabas de decir de todo lo que está ahí establecido, pero también políticas culturales, pero también dinámicas institucionales que tienen que ver con la burocracia del propio departamento, pero también uniendo a varias instituciones, ¿no? Todo lo que Hacienda ha hecho para diseñar las convocatorias es muy impresionante, ¿no? Cómo Hacienda se ha vuelto un agente artístico verdaderamente, ¿no? Más cuestiones de derechos, ¿no? Del derecho de la población a acceder a lo que se hace artísticamente, pero también, y ese punto es importante, el derecho laboral, ¿no? El derecho a poder tener un trabajo. Lo digo porque lo que se está anudando en una convocatoria es muy complejo y digamos, yo no sé, a eso llegaremos después con tu propuesta, pero ahí hay una bomba de tiempo, ¿no? Bruno. Hay dos cosas que me gustaría retomar, ¿no? Ahorita, como de bote pronto, ¿no? Porque, pues, como dice Rubén, nos podríamos pasar en realidad aquí toda la noche platicando y discutiendo respecto al
papel que está jugando las convocatorias y los presupuestos concursables de dinero público, ¿no? Y luego quizás también me gustaría tocar qué pasa con el sector privado, con esta idea justo sobre las industrias culturales. Es decir, hay un montón ahí de cositas que tienen que ver con cómo estamos imaginando nuestro propio trabajo, ¿no? Pero bueno, ahorita quiero tomar dos cosas y las voy a tratar de hacer pregunta, ¿no? La primera es que has mencionado que hay un tiempo, una distancia muy grande entre el momento en el que uno proyecta su proyecto, es decir, que lo coloca en una narrativa que además es una narrativa no diseñada necesariamente por artistas, sino por burócratas, ¿no? Es decir, que hay una serie ahí de peticiones, de cartas, diseños presupuestales, de programación de un tiempo de trabajo determinado y tal, ¿no? Y el momento en el que se pone a la luz vamos a decirlo en este momento así, el producto, ¿no? El resultado, ¿no? De todo ese trabajo, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de un Jóvenes Creadores, que es un año de trabajo y tal. ¿De qué manera ahí tú verías, por ejemplo, que se podría negociar? Porque hay una, ¿no? Como bien lo dices, ¿no? Por parte de las personas que no se quedaron, una desilusión de ver el resultado no tan favorecido de un proyecto que está, por ejemplo, en un FONCA, ¿no? Que salió medio mal, que está medio chafón, que eso que tiene que ver con el tiempo en el que estamos viviendo, o sea, como una serie de preguntas y cuestionamientos que hacemos a los resultados, ¿no? Pero más bien hay todo un proceso justo de desgaste, de decante, de la primera idea, desde una primera idea hasta un posible resultado, ¿no? Y en el cual muchas cosas pueden fallar, ¿no? Y que muchas veces, como justo el cerco es tan grande, es decir, ¿no? Lo acabas de mencionar también, no se puede modificar tanto el proyecto, es algo lo que metiste, entonces es lo que tienes que mostrar y tal. De repente uno va ahí como rebotando en esas paredes y quizás llegue más confundido de lo que empezó, ¿no? Al resultado final. Es decir, la pregunta ahí sería, en ese tiempo que es un tiempo que no se ve, ¿no? Es un tiempo que solamente conoce quien hace el proyecto, cómo se negocia pues esta parte burocrática en primera instancia o cómo lo has negociado tú, esta parte burocrática que es el aplicar a la convocatoria una vez otorgado el recurso, todo lo que se tiene que hacer para poder llegar a un resultado que no solamente, porque también hay mucho peso ahí, que no solamente corresponda administrativamente a esa primera idea, sino que además sea un proyecto que valga la pena porque hay dinero público invertido, ¿no? Entonces, es como la responsabilidad de todo un país cargando encima, ahí al final de los procesos que tienen que ver con dinero público particularmente, ¿no? Sí, yo creo que son como varias cuestiones que tocaste, Bruno. Por un lado está esta de que la obra valga la pena, de que con dinero público no hagas una cagada, ¿no? Que es una pelea también muy frecuente que se da al interior del gremio, ¿no? Salir a mostrar, miren la porquería que hizo este fulanito con su beca del FONCA, miren, quémenlo porque está esto, yo pago impuestos para esto y este güey está haciendo porquerías. Por un lado, el reclamo parece sensato en el sentido de que dices, pues bueno, pues sí, todo se hace con los impuestos y tendría que haber algún tipo de responsabilidad, pero por otro, hacer arte no es que esté, o sea, ¿cómo puedes garantizar que salga bien una idea artística que tuviste? Es decir, no, yo creo que algo a lo que nos enfrentamos cualquier artista en cada proyecto que abordamos que retomamos, pues es el riesgo al fracaso, a que la idea que teníamos no funcionó, a
que a veces no funcionó porque era de plano una mala idea, y a veces no funcionó porque el proceso fue tan atropellado y tan tormentoso que lo que pensamos que iba a ser de una manera resultó en este pedacito de cagada que les traigo, perdón. Y, y no hay manera de saberlo antes. Claro, una persona con mucha trayectoria ya tiene más calculadas ciertas cosas y puede domesticar un poco sus procesos y garantizarte cierta eficacia. El problema de eso es que en la medida en que tú tratas de garantizar una eficacia, vas perdiendo el riesgo. Es decir, dejas de arriesgar porque te vas a apegar a lo que ya sabes hacer bien para darle una satisfacción a los contribuyentes que pusieron dinero para que el Estado te subsidiara un proyecto, ¿no? Entonces, pero entonces, ¿para qué son las becas? Sino para experimentar y explorar. Justo la parte más vulnerable de los procesos artísticos son precisamente en las zonas de investigación, de exploración, de experimentación, porque esa nadie las paga. No hay manera de que eso se pague. Entonces, hacen falta recursos del Estado, hace falta mucho tiempo para experimentar y encontrar soluciones. Ahí hay una contradicción y yo creo que es una contradicción que justamente se gesta al interior de esta misma política cultural. El otro tema que preguntabas es el tiempo del proceso, ¿no? Y yo creo que los tiempos largos de un proceso pueden ser muy buenos para cierto tipo de obras, son muy necesarios, pero también pueden ser terribles para otras. Y el problema de ciertas convocatorias es que entre que tú imaginas tu proyecto y lo plasmas y lo entregas y aplicas, ahí ya pasaron 3 meses. Luego de que aplicas a que salen los resultados, probablemente pasaron 5 meses. De que salen los resultados, es decir, tú ya sabes que cuentas con el apoyo, a que empieza a operar tu proyecto y te empiezan a dar el dinero y tú empiezas a, digamos, inicias el proceso de manera oficial, ya pasaron otros 3 meses. Ya en este momento estamos en un año entre que se te ocurrió la idea y empezaste a trabajar y probablemente en medio de ese año pasó algo que te cambió la vida, que te cambió la manera de pensar, que te cambió el interés, tu idea original ya te da mucha hueva, la mitad del equipo con el que querías trabajar ya se mudó de país y ese proyecto que tú metiste ya no tiene ningún sentido para ti y ni siquiera has empezado a trabajar, ¿no? Entonces, ese tiempo que la burocracia hace, o la burocracia nos dice que es imposible hacerlo más breve, pero ese tiempo juega muy en contra de todos los proyectos artísticos, porque el entusiasmo que tenías muchas veces para llevar a cabo una cosa se agotó. A veces no, a veces por suerte ese entusiasmo permanece porque hay proyectos que uno tiene muy arraigados y no te importa esperar 5 años con tal de poder hacerlos. Pero otras ya no, y entonces, pero hasta ahora estás obligado a hacerlo porque ya te dieron el apoyo, era para ese proyecto, no para otro, y tienes que responderle a los contribuyentes. Y entonces, pues acabas haciéndolo de mala gana, o por lo menos sin el entusiasmo, ¿no? Entonces, es muy delicado todo este andamiaje que se hace, ya sin mencionar lo que dice Rubén de las reglas que pone Hacienda y cómo eso influye en las estéticas, porque creo que el siguiente punto, pero ahorita voy a dejar que me pregunten ustedes, es cómo influye un proceso en las poéticas y en las estéticas. Un poco, tal vez, bueno, voy a hacer una intervención y tal vez lo podemos llevar hacia allá. Yo me estaba acordando me parece que Grotowski estaba haciendo Apocalipsis cum figuris y empezó a trabajar y llegó un investigador, me parece que italiano, y el investigador empezó a ir a los ensayos, ¿no? Estuvo meses yendo a los ensayos, unos 6 meses, y el hombre decía el buen hombre decía que era muy aburrido, ¿no? Porque solo veía lo mismo, no veía que pasaba nada, entonces decidió regresar a Italia a terminar de
barrer su cuarto, yo supongo, su oficina de la universidad, y regresó al cabo de 20 días al ensayo y de pronto estaba ahí Apocalipsis con Figuris, ¿no? Y, volteó y le dijo a Grotowski muy dolido, muy frustrado, le dijo, pero oiga, ¿dónde estaba esto? ¿Cómo es que lo hicieron en un mes? ¿Cómo llegaron a esto? Y Grotowski volteó y le dijo, esto ha estado allí todo el tiempo. Usted no lo ha visto. Porque ahí hay muchas cosas interesantes, pero una de ellas es que el arte es un proceso, ¿no? El arte es un proceso que tiene un proceso caprichoso incluso, ¿no? Es decir, se puede acotar, pero no es fácil limitarlo. Y a mí me parece que tal como están hechas las convocatorias, al pensar en resultados y al poner todos sus indicadores en términos de resultados, no solamente están evidentemente perdiendo el centro del trabajo, sino que además la estamos perdiendo todos. Es decir, me parece que siempre volvemos a discutir, porque las convocatorias, insisto, son un cuello de botella de muchas cosas, volvemos a insistir sobre todo aquello que las políticas culturales nos hacen decir y no estamos hablando de lo nuestro. Y lo nuestro son precisamente ese momento que usted, burócrata, se perdió, en el que no se dio cuenta que esos 6 meses se convirtieron en esta gran obra donde además Sheslak está siendo el animal más hermoso del universo, ¿no? Porque, insisto, se va haciendo un círculo vicioso en el que no me sorprende nada que las instituciones lo hagan finalmente. Ahí hay una planificación, pero nosotros lo perdemos completamente. Las discusiones que tenemos y las discusiones, pero también las negociaciones hacia las instituciones, parece que perdemos completamente de vista la naturaleza de nuestro trabajo, ¿no? Sí, justo yo creo que hay en todos estos diseños de política pública y de cómo se responden las instituciones, la pregunta de cómo financiar o cómo apoyar la actividad artística, hay una falta de consideración de los procesos. O sea, porque claro, o yo creo, o supongo, por lo que he escuchado también de parte de algunos funcionarios, ellos tienen esta idea de que se apoya al arte para apoyar al espectador, para apoyar al público, o sea, lo que se hace es, yo doy un apoyo a las artes para que el público tenga arte a su disposición. Y entonces lo que me interesa es que haya una obra en el teatro, que el teatro levante telón y la gente pueda entrar a la sala pagando un boleto barato, porque así los estoy apoyando, ¿no? Esa es como una visión desde la institución. ¿Cómo fue el proceso? No me interesa, yo quiero que haya una obra ahí y que esa obra sea barata para el público. Pero claro, en esa lógica, pues hagamos lo que sea con tal de que estrenes y des una obra ahí pinchurrienta que se hizo en 2 semanas, sin pensar nada, porque convocaste al equipo, le hiciste en 2 semanas, la estrenaste. No solo eso, yo ahí le añado otro gran problema. Nada más horroroso que este tipo de convocatorias donde además te imponen un tema. Ahora va de la revolución, pues porque es el centenario de la revolución y el bicentenario, ¿no? Entonces de pronto se llena de obras del pinche bicentenario, hace 10 años, por supuesto, se llenó de obritas del bicentenario, o sea, cual más pedorra, ¿no? Porque había dinero y pues somos una bola de hambreados que acabamos haciendo obras pues, para ganar algo de dinero porque
porque necesitamos vivir de algo, vivir de lo que hacemos, además, y sentir que vivimos de lo que hacemos es pues lo mejor a lo que podemos aspirar. Sin embargo, es casi una especie de censura velada, que pongan dinero público en una efeméride. Ahora, todo lo que tenga que ver con folclore, ¿no? Que es la consigna de la cuarta transformación, pareciera ser. ¿Cuál es la bronca? Pues ya no estoy hablando o sea, de pronto el artista ya no está desarrollando ningún discurso, sino respondiendo al discurso que se impone desde la institución y desde la oficialidad. Y es una censura velada, porque no te estoy diciendo lo que no puedes decir, sino te estoy diciendo lo que tienes que decir. Porque aquí hay dinero. Puedes decir lo que quieras, pero no va a haber dinero. Aquí hay dinero, así que mejor habla de esto, ¿no? Y también está muy pinche ese procedimiento, que ni siquiera creo que sea una estrategia planificada. O sea, creo que es una consecuencia de la idiotez, no de una persona, sino de la idiotez del aparato, ¿no? Porque ni siquiera creo que las personas que están ahí sean tontas. Hay un aparato idiota que mantiene su funcionamiento a través de estos procedimientos y que, aunque las personas ahí metidas tengan buenas intenciones, sus buenas intenciones alcanzan para muy poquito dentro del mismo aparato. Y entonces no se consideran los procesos. Y yo creo que lo valioso del arte surge en los procesos, aunque sean procesos cortos. Yo creo que los procesos largos tienen mejores posibilidades de hallazgos, ¿no? Porque se abre el acordeón del tiempo y se expande, se dilata la respiración, por así decirlo, y ahí empiezan a ocurrir más cosas, ¿no? Pero hay procesos cortos que también pueden ser muy interesantes y muy eficaces y tener buenos resultados si tienen la claridad de dónde están trabajando, cómo están trabajando y a dónde van a llegar, ¿no? Estos procesos no se toman en cuenta en las políticas públicas, que quieren el resultadismo, ¿no? El resultado de ya poder ponerlo allí. Y es que estos procesos además son lo más caro, porque como es tiempo, imagínate que te llega un grupo y te dice, oye, pues necesito trabajar un año, pero para trabajar un año tengo que pagarle a 8 o 10 personas durante un año un sueldo todos los días. Y de pronto un proyecto que tú dices, oye, pero solo usan una silla y 2 trapos y un videoproyector. Sí, pero el trabajo de toda esta gente durante un año es el sueldo de 8 personas durante todo un año y es un sueldo de 8 especialistas. Entonces se vuelve carísimo financiar los procesos. Ninguna institución ve con buenos ojos ese tipo de lógica. Entonces, terminan favoreciendo procesos cortos y operando con la misma lógica que el teatro comercial, que es lo que preguntabas o lo que ponías sobre la mesa, Bruno. El teatro comercial, pues lo que busca son ganancias, o sea, busca vender boletos y tener una recuperación, y en esta lógica de la industria se busca reducir los procesos, abaratar los procesos y encarecer el costo del boleto en este caso, ¿no? Encarecer la ganancia. Por lo tanto, el teatro comercial suele pensar en un mes de ensayos, un mes y medio de ensayos, claro, intensivos, pero para pagarle a esa gente solo un mes. Los encierras un mes y ya tienes tu obra porque tienes a un director que sabe hacerlo en un mes, porque tienes a un equipo creativo que ya trabajó, ya te entregó todos los diseños y van a hacer exactamente eso. Y lo único que tienes que hacer es que los actores se aprendan el texto, se paren donde tienen que hacer, se pongan lo que les quede y salgan a decir las cosas más o menos bien. Porque además confían en que el texto por sí mismo va a resolverlo todo, o la estrella que contrataron. Pero en la otra lógica, la institución acaba haciendo lo mismo. Dice, no, mientras más chiquito tu proceso, más barato, y eso nos conviene a todos, porque así podemos dar más apoyos baratos para más personas. Eso condiciona la estética. Eso tiene una consecuencia en la manera
en los resultados artísticos que ofrecemos y que le ofrecemos a ese público para el que se supone que estamos trabajando. Ahora sí, no es que yo reclame, pero mire lo que nos están dando. ¿Cómo no van a salir así si tenemos que resolver cosas y hacer un proceso en muy poco tiempo, y además con toda la otra carga de resolver los problemitas burocráticos que se van encimando y poniendo uno detrás de otro y que ralentizan y obstaculizan el proceso creativo, ¿no? Bruno. Sí, justo ahorita me quedé pensando en algo que acaba de pasar, ¿no? Con toda esta cosa la iniciativa Secretaría de Cultura con el programa Contigo a la Distancia, que tiene que ver justo con esta priorización de alguna manera, no solamente ya del resultado, sino incluso a veces parece como de la novedad, ¿no? O sea, por ejemplo, pues hemos visto que gradualmente las temporadas en los teatros particularmente se han ido acortando, que hay una sobrepoblación también de proyectos en los espacios y centros culturales, ¿no? Y que también de alguna manera las convocatorias para, para tener de estímulo, pues, para tener presupuestos y para poder generar proyectos, se colocan en ese lugar, ¿no? Todo va con respecto de esta anecdotita que en Twitter, cuando sacaron la convocatoria de los proyectos de Contigo a la Distancia, ¿no? Pues muchos artistas digitales se pusieron muy felices porque dijeron, por fin vamos a poder hacer lo que, con presupuesto, ¿no? Lo que siempre hemos hecho con nuestro propio dinero, ¿no? Artistas digitales que llevan además ya años explorando pues esta pantalla en la que estamos ahorita, sus lenguajes, poesías en video, performatividades digitales inmersivas, o sea, con un montón de cosas que tienen que ver con esto que pues, nosotras teatreras no conocemos tanto, ¿no? Es apenas TikTok. Y de repente alguien pone, no, pues sí, todo muy bien, pero pues nos están pidiendo trabajo nuevo y la convocatoria cierra en 2 semanas. ¿Cómo vamos a generar un proyecto que sea chido, ¿no? En 2 semanas, y le preguntaron a la cuenta del Fonca, ¿no? Porque ahora se le pregunta también a cuentas por internet, no a personas. Oye, cuenta del Fonca, pues tengo este proyecto que llevo 3 años trabajando, ¿no? Pues puedo meterlo, y cuenta de Fonca en Twitter dice no, ¿no? Tiene que ser proyecto nuevo. Pero es que, oye, tenemos solamente 2 semanas, ¿cómo vamos a generar algo que valga la pena en 2 semanas? Y cuenta de Fonca dice no, proyecto nuevo, ¿no? Entonces hay como una especie de condicionante, ¿no? Que tiene que ver también con un renovar todo el tiempo un discurso, ¿no? Que muchas veces justo no está colocado en un proceso que devenga de una búsqueda, de una línea de investigación, sino que más bien se encabalga por esto que han mencionado, que tiene que ver con el trabajo, ¿no? Es decir, necesitamos a final de cuentas meter la convocatoria para tener trabajo el siguiente año, además, porque no es, o sea, no va en parejo con el tiempo, sino uno trabaja este año para tener trabajo el siguiente año, ¿no? Uno trabaja para trabajar en un tiempo que además uno no sabe qué condiciones va a tener, qué es lo que va a pasar, ¿no? Es decir, otra vez volvemos como al desajuste de los tiempos, pero también a esta idea de renovación constante. Sí, es que pareciera que quien diseña esto no piensa en las condiciones en las que trabaja un artista. Y pues es muy importante considerarlo. Yo creo que este tipo de problemas, ¿no? O de absurdos que se suscitan, son consecuencia precisamente de pensar en el resultado y no en la gente que está trabajando y en el proceso que requiere esa gente para entregar el resultado. Que además
hay una pregunta ahí que, digo, que implica también un problema de cuestionamiento ético y político de los artistas, ¿no? Porque hay una pregunta legítima, creo, como pregunta, sobre, bueno, ¿y estos güeyes por qué hay que pagarles por lo que hacen? O sea, ¿por qué tendría el Estado que pagar por arte? O sea, ¿en qué ayuda? El Estado está ahí para beneficiar a la sociedad, al conjunto de la sociedad. ¿Y por qué ese conjunto de la sociedad requiere que se pague el arte? Si de todas maneras, si no lo pagamos, va a seguir habiendo arte, ¿no? O sea, ¿cuál es el punto? Porque también creo que está demostrado, es decir, en las peores condiciones de financiamiento de las artes, en países que no dan ni un peso para semejante cosa, o en países donde se reprime la libre expresión de las artes, hay arte de todas maneras. Y el arte encuentra los caminos para hacerse, y los artistas encuentran la manera de poner ahí las cosas. Y además, también creo que en una sintonía con la retórica del nuevo gobierno, no, es que lo que hacían los artistas que fueron beneficiados antes es arte de privilegiados y para una élite de entendidos que solo se entienden entre ellos. No, ahora vamos a favorecer el arte que se hace en los pueblos, el arte que se hace en las comunidades. Vamos a darle todo el impulso al arte comunitario. Lo cual además, pues muchos de los otros artistas de élite, que como ahora somos llamados, es algo que veníamos pidiendo. Es decir, veníamos por lo menos insistiendo en que hacía falta abrir la mirada, abrir el campo de lo artístico a muchas manifestaciones que se dan en ciertos grupos sociales, en ciertas comunidades, en ciertos contextos que no son el de las artes y artes ya etiquetadas con claridad, que tienen un nombre en una convocatoria. Y eso que las convocatorias se han esforzado por cada año ir abriendo y diversificando estas categorías de participación. Pero bueno, ahí hay una pregunta, ¿por qué tendríamos que apoyar eso, el Estado? Yo estoy convencido de que ahí hay una importancia, y además que si hacemos un repaso histórico, también podemos ir detectando algunas cosas, ¿no? Las épocas de oro de las artes en la historia de la humanidad coinciden con momentos donde las potencias, sobre todo las potencias europeas, estaban saqueando a otras naciones y había mucho recurso al interior de esas potencias, ¿no? No es casualidad que el siglo de oro español o que la época isabelina sean edades gloriosas del teatro en términos de dramaturgia y de producción, pues porque estas naciones estaban constituyéndose como naciones saqueadoras, como imperios coloniales, y entonces pues estaban metiendo un montón de dinero, que aunque no fuera directamente a las artes, que la mayoría de las veces sí había dinero directamente para las artes, generaban una economía que permitía ese sostenimiento. Lo mismo para la Inglaterra isabelina o para Alemania hoy, ¿no? Digamos que no es casual que los grandes genios de la humanidad sucedan en esos momentos. Digo, no es casual también porque hay una lectura de las mismas sociedades sobre esos genios, ¿no? Y sobre una constitución de las estéticas que van configurando esa lectura de estos son los buenos, estos son los genios, este es el gran arte que se hizo, ¿no? Pero coincide mucho con esto, con un momento donde hubo recursos para producir. La Florencia italiana del Renacimiento, pues no es casual, no es que hubiera más talento en Florencia que en ninguna otra parte de Italia, es que hubo más dinero para las artes en Florencia que en ninguna otra parte de Italia. Y por eso hubo un montón de artistas florentinos que descollaron y trascendieron, porque hubo recursos. Y yo creo que apoyar a las artes, mientras más diversificación se pueda apoyar, va a ser mejor, que creo que una de las funciones sociales del arte es precisamente ofrecer lecturas
y miradas diversas que problematicen los discursos asimilados, que pongan la piedrita en el zapato de distintas maneras, de muchas maneras diferentes. Porque así empezamos a, digamos que el arte cumple esta función de generar un imaginario social, ¿no? Pero si solo se favorece un tipo de arte, o si la política cultural solo abre sitio para un tipo de arte, pienso en los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen una política de financiamiento de las artes que pasa por el Estado, pero sobre todo pasa por fundaciones particulares y privadas que financian las artes. Es decir, el Estado pone una serie de reglas para que esas fundaciones financien. Pero la consecuencia es que el artista tiene que convencer a una serie de personas que no tienen intereses artísticos, sino comerciales. A lo mejor no con el proyecto, es decir, no le exigen resultados comerciales a la obra o al desarrollo de esa obra, pero tienen intereses comerciales porque son una empresa. Y entonces el discurso de la obra no puede contravenir el discurso de la corporación o de la empresa. Y eso genera que solo se empiece a generar cierto tipo de poéticas y de estéticas. Una, no muchas, que yo creo es lo ideal. Y para que puedan suceder muchas y diversas, de alguna manera hay que reducir la participación del mercado en las artes. Y la única manera de reducirla y moderarla, por lo menos en las sociedades en las que vivimos hoy, es a través del financiamiento público. Y creo que el objetivo de ese financiamiento público tendría que ser no favorecer una estética que vaya bien con el gobierno en turno o con la moda estética del mundo, sino muchas estéticas. Mientras más mejor. Y mientras más diversidad de género, mientras más diversidad de identidades sexuales y de prácticas sexuales, mientras más diversidad étnica, racial o como le quieras llamar, mientras más colores de camisetas haya a lo largo de eso, mientras más afiliaciones políticas o antipolíticas encontremos, va a ser mejor porque se va a generar un gran abanico, y en un país multidiverso como este, yo pienso que todas esas tendrían un público a quien llegar, con quien establecer el diálogo, un público a quien confrontar a veces y un público con quien hacer complicidades. Pero es importantísimo que sean muchas y diversas. Y creo que el diseño como lo tenemos actualmente tiene una intención de llegar allá, porque hay gente con buenas intenciones en los cargos de funcionarios que hacen las artes, no siempre, pero muchas veces sí los hay, pero que el mismo aparato no lo termina de favorecer. Para empezar, por ejemplo, porque alguien que no tiene acceso a Internet ya tiene una dificultad brutal para presentar su candidatura a cualquiera de estos fondos públicos, ¿no? Casi todo ahora se hace con Internet, y si tú o no tienes o no aprendiste a usarlo porque eres de generaciones anteriores o te incomoda, pues un chavito va a tener mejores posibilidades que el señor de 70. Y el señor de 70 también quiere seguir haciendo arte, ¿no? Sin embargo, ya le cuesta la máquina, ya no entiende la interfaz, a veces se confunde en el clic, a veces yo me confundo dónde está el micrófono de esta cosa para que se me escuche. Entonces, obviamente se van poniendo barreras y esa diversidad se va restringiendo cada vez más. Ya sin mencionar el centralismo en el que vivimos y que muchas veces se reprocha a los jurados, es que son una bola de centralistas que solo piensan en la Ciudad de México, cuando el problema del centralismo es un problema nacional, del diseño de la política que rebasa por mucho lo cultural, que es un diseño de política de nación, de Estado de nación, es el concepto de Estado de nación que se tiene, que no permite que se desarrollen las cosas en las distintas localidades y acaba todo centralizado, y que la consecuencia es, claro, pues la gente de la Ciudad de México tiene mejores condiciones, no solo tecnológicas, sino además se entera de que hay convocatorias con más rapidez y con más eficacia que en otros lados, por lo tanto llegan muchas más aplicaciones de México, y como la gente de la Ciudad de México es la que tiene más experiencia haciendo las convocatorias, pues resulta que son las mejores aplicaciones que sobre las que un jurado tiene que decidir, y entonces tiene que entrar en conflicto porque dice, es que tengo que apoyar más estados, pero de las 20 convocatorias que tenía que apoyar,
10 eran de los estados y otras 10 de la ciudad. Y resulta que las 2 mejores son de la ciudad, pero yo tengo que ser diverso. ¿Cómo le hago? Pues una de la ciudad y una de otro estado. O sea, se va restringiendo esa deseada diversidad que tendríamos que tener en las prácticas artísticas que son financiadas por el Estado. Claro. Oye, quiero ir un poco hacia... Oye, quiero ir un poco hacia tu propuesta. Solo me venía a la mente un contraejemplo de... No sé si contraejemplo. Todos en la escuela siempre nos hablaron del el octubre teatral de Meyerhold, ¿no? Ese gran momento del teatro. Y es muy lindo porque justamente cuando triunfa la revolución bolchevique, Lenin y los bolcheviques piensan que el arte, como ahora dicen los teóricos, también crea o diseña subjetividades, ¿no? Y que puede aportar a la construcción del mundo por venir. Y crean el comisariado y ponen a Lunacharsky ahí. Y había un problema previo muy interesante allí, que era el problema de las vanguardias contra lo nuevo, contra lo viejo, ¿no? Y Lunacharsky todo el tiempo estuvo en el gran problema entre apoyar a los vanguardistas o también darle apoyo a los otros. Y en algún momento le deja el comisariado del teatro a Meyerhold. Y lo que Meyerhold hace es agandallarse de los recursos, llamar a sus amigos, y eso es el octubre teatral, ¿no? El octubre teatral que tanto nos fascina, en realidad dejó fuera también a un montón de viejitos, de realistas y demás. Es decir, luego también nosotros somos bien gandallas, pero lo curioso es el final de Meyerhold, ¿no? Cuando él comienza a pensar o se suma a la idea de que la estética genera mundos, y cuando al final, finalmente, Stalin decide que solo va a haber realismo socialista o solo va a haber arte comunitario, lo que sea que eso signifique, y no solamente secuestra a su esposa, que era una actriz de la compañía de Meyerhold, sino que lo mete a la cárcel y lo mata un año después, ¿no? Ahí hay un montón de tensiones entre el arte y el poder, que no nos va a dar tiempo de desarrollar. Tampoco nos va a dar tiempo de desarrollar la cuestión de los jurados, que sería interesante detenernos ahí, pero quisiera dar el salto a tu idea, ya que puse aquí el mundo por venir y un poco la utopía bolchevique, pero bueno, era utopía de alguna manera. ¿En qué piensas tú cuando piensas en todo este tejemaneje de las convocatorias y de las políticas culturales? Sí, bueno, yo en algún momento me aloqué. Recuerdo la primera vez que lo propuse, que me atreví a decirlo en voz alta. Fue en un encuentro de jóvenes creadores. Yo era becario en ese entonces y tenía ya algunos compañeros también jóvenes becarios, dramaturgos y directores. Y les dije, oigan, ¿y qué no estaría mejor más bien agarrar toda esta bolsa de dinero y repartirla parejo entre todos los que apliquen? Claro, después dije, bueno, eso está raro formulado así, planteado así. Obviamente me dijeron, no, estás loco, quítate ya. Me golpearon, me encerraron en mi cuarto y no me dejaron hablar más en todo ese encuentro. Pero, claro, formulado así suena suena tonto. Pero pues dije, ay, a ver, vamos a imaginar, ¿cómo quiero que sea? O sea, no me importa si es posible o no, ¿cómo quiero que sea? Porque pienso también que muchas veces nos detenemos en, no, güey, es que eso no es posible. Bueno, pero primero vamos a ver cómo queremos que sea y luego negociamos con la realidad antes que empezar a decir, no, eso no se puede. Y también lo que
hizo mucha resonancia fue a partir de esta idea de la renta básica, de la renta básica universal para todas las personas de un grupo humano, de una sociedad, que me parecía muy lógica, me sigue pareciendo muy plausible, no solo lógica, posible. Es decir, ni siquiera creo que esté dentro del terreno de la utopía. Creo que es practicable, solo que ha faltado la voluntad política de hacerlo. Y pensaba en algo similar para aplicarlo a las artes. Hay un cuestionamiento que me han hecho mucho, que ahorita voy a decir, pero antes voy a plantear de qué se trata. ¿De qué se trataría? Bueno, pues de esta bolsa de dinero, pero tendría que ser una sola gran bolsa de dinero, muchísimo dinero puesto ahí, que sirva para contratar, o sea, para hacer contratos anuales, si se quiere, a los artistas. Y creo yo que también parte de esta idea es que no sean sueldos muy onerosos. Actualmente un sistema nacional de creadores de arte recibe 32,000 pesos al mes. Yo en realidad me imaginaba el sueldo de unos artistas que podría tasarse a lo mejor de acuerdo a las trayectorias, porque sí creo que las trayectorias tienen algo que decir o que decidir, pero podría tasarse entre los 5,000 para alguien que está empezando hasta los 15,000 para alguien con bastante trayectoria. Es un sueldo bajo en general, ¿no? Para alguien con mucha trayectoria, 15,000 no le sabe a nada. Para alguien que está empezando, 5,000 quizás sea también apenas lo justo. Porque obviamente, pues, en esta ciudad, en este país en el que vivimos, pues apenas con 8,000 empieza uno a resolver lo básico. Y eso si eres austero. ¿Qué pasa con esto? También pensaba, bueno, ¿cómo? Hay algunas preguntas que surgen. ¿Cómo garantizas que un oportunista que dice, ahora yo soy artista, denme mi dinero, no llegue, no se cuele? Yo primero diría, bueno, si un oportunista logra convencernos de que es artista, se lo merece. Es decir, ya que se lo den, no importa. Aunque sea dinero público, prefiero que se cuele ese a que queden fuera un montón, ¿no? Que podrían hacer proyectos interesantes. Pero además yo diría, bueno, pues se podrían poner algunas condiciones, como decir, bueno, sí, empiezas a recibir esto después que puedas probar por lo menos 5 años de trayectoria. No la recibes desde ceros ni desde siempre, sino una vez que tú has demostrado, no sé si 5 años, pero que has hecho arte antes. Y ojo, no si es bueno o malo. O sea, la idea es que esto va para los que lo hacen bien y los que lo hacen mal. Lo único es que demuestres que estás trabajando en proyectos artísticos, los que tú quieras, los que tú digas. Y entonces se abre la puerta y empiezas a recibir un sueldo mensual. Para seguirlo recibiendo el siguiente año tienes que demostrar, no que hiciste un proyecto, porque no va contra proyecto, es decir, tú no presentas un proyecto para obtener el sueldo, sino dices, este año voy a trabajar haciendo arte y ese arte que voy a trabajar este año va a tener una salida a público. Y entonces tú demuestras que tuvo una salida al público y si tuvo solo una demostración o 2 demostraciones, dices, sí, solo hice estas 2 demostraciones, pero aquí está todo el trabajo que desarrollé, documentado, del proceso que me llevó a esto chiquito, que se ve chiquito, pero bueno, yo estuve trabajando todo el año, no me hice tonto. Y entonces, pues lo vuelves a tener el siguiente año. Y no va a haber otro diciendo, ¿por qué se lo vuelven a dar a este? Porque todos lo reciben. Se les da a todos los que lo piden. Esa es la idea. No sé cuánto cuesta, porque todavía no tenemos un censo que nos pueda definir cuántas personas estarían pidiéndolo. Honestamente, creo que es menos del total del presupuesto que tiene, ya no digamos la Guardia Nacional, sino yo me imagino que con quintuplicar el presupuesto de la Secretaría de Cultura alcanzaría para hacer algo así. Es decir, en términos de economía, quiero decir, alcanzaría para hacer algo así manteniendo todo lo que hoy tiene la Secretaría de Cultura, no quitándoselo, ¿no? Es decir, manteniendo toda la infraestructura, se podría hacer si nos dan 5 veces más de lo que hay, que no es mucho en términos de presupuesto de un país. Una vez haciendo esto, yo lo que me imagino, o por lo que me parece como
interesante la idea es que de pronto tú ya tienes a todos los trabajadores del arte pagados. Ya no tienes que imaginarte, es decir, si tú, Bruno, por ejemplo, se te antoja hacer un proyecto, ya no tienes que pensar cómo pagarle a nadie. Todos tus colaboradores ya están pagados, lo único que tienes que hacer es convencerlos de que trabajen contigo en un proyecto que se te ocurrió. Y si se enamoran de tu proyecto, ya, pues ya ellos ya van a tener además cómo demostrar que su sueldo está siendo justificado y van a desarrollar el trabajo. Permitiría además que nos asociemos por intereses comunes y no por conveniencias económicas, que es lo que pasa ahora. Muchas veces acepto estar en un proyecto pues porque pagan. Y pues más, pues, ni modo que les diga que no me interesa el proyecto, aunque me caigan mal las personas que están convocadas a ese proyecto, acabo diciendo que sí porque chamba es chamba y trabajo es trabajo. Y pues me aguanto las ganas y le entro, porque soy un profesional. Pero eso juega en contra de trabajar en los proyectos que nos enamoran, que muchas veces acabamos dejando justo porque hay un proyecto que me ofrece mejores condiciones y tengo que dejar este que sí me gusta porque en aquel sí me pagan, ¿no? También ese problemita se solventaría. Y luego otro, pon tú que hay un artista que en realidad lo que quiere es varo o que quiere ser una estrella, que también existen y yo creo que legítima, que es un deseo legítimo, ¿no? Yo quiero ser una estrella, no quiero hacer realmente una obra trascendente, sino quiero que un chingo de gente me quiera y me aplauda. O ganar mucho dinero haciendo esto que me gusta, pero quiero ganar mucho dinero. Ah, bueno, tendría que existir la posibilidad de que le entres a la tele, de que como actor trabajes en proyectos de cine y televisión que te van a dar esa fama. Y en esa medida, es decir, si tú no necesitas el sueldo de trabajo que está dando el Estado porque quieres tener más, porque te parece poco, porque no sé qué, bueno, pues entonces puedes dejarlo, dedicarte a las otras cosas que te van a dar más dinero en mejores condiciones y te van a dar la fama con la que estás soñando, y dejar esto para otros que quieran dedicarse a los proyectos artísticos. ¿Qué es lo que pasa? Pues ya tienes esta masa crítica positiva de gente que quiere trabajar y hacer proyectos artísticos, dispuesta a hacerlo, y no solo dispuesta, pues tiene un sueldo para hacerlo, está obligada a hacerlo. Y solo tienes que resolver las cuestiones de producción. Pero si ya está toda esta gente pagada, la producción se abarata muchísimo, ¿no? Y por gente pagada estoy hablando también de gestores y productores, por supuesto. Quiero decir, yo incluyo dentro de el conjunto de personas o de artistas a gestores y productores que van a mover la obra, que van a hacerle difusión, a los que van a hacer la foto, como a esta otra gente que está alrededor y que también tendría que tener derecho a este beneficio. Entonces, pues ya no le vas a escatimar a un fotógrafo cuánto dinero le vas a dar por las fotos de tu obra. Simplemente vas a buscar al que te gusta y a ver si ya tiene tiempo, le queda algo de tiempo para que haga las fotos, porque él está pagado para hacer eso. En fin, yo me imagino que esto también cambiaría el modelo o sea, esto es cambiar el modelo de producción. ¿Por qué? Porque ya no estás en un modelo donde tienes que hacer una carpeta para aplicar para que los proyectos se van a hacer solos, sin pasar por ningún filtro de carpeta. Y el modelo de producción va a tener tiempo para desarrollar los procesos, que es lo que normalmente no estamos prestándoles atención. Pero además, con tanta cantidad de gente haciendo cosas, no van a faltar obras para los espacios. Es decir, lo que quiere el Estado de, no, pues tú dame obras para que aquí demostremos que estamos haciendo y garantizando el derecho a la cultura del pueblo mexicano, pues no van a faltar obras y hasta pueden darlas gratis. Pueden ser gratis para el pueblo mexicano porque resulta que los artistas ya cobran. Entonces el problema de si hago arte gratis o no hago arte gratis empieza a disolverse porque ya todo tu trabajo está cubierto por el Estado y el público puede tenerlo gratuito o por lo menos a precios muy razonables o populares. O se puede hacer una política de precios
tan amplia y magnánima como se desee en cada uno de los espacios. Hay una objeción que no quiero dejar de mencionar, y es más, se las lanzo yo como pregunta a ustedes. ¿Por qué a los artistas sí y no a un campesino? ¿Por qué a los artistas sí y no al que vende papayas aquí en el tianguis de la esquina? ¿Qué tienen los artistas de especial que merecerían una renta básica por encima de cualquier otro ciudadano de este país que también las necesita? Esa es una objeción y me parece interesante, me parece una buena objeción a este tipo de delirio y de delirio y de ensoñación que he tenido, y que lo sigo diciendo porque a lo mejor si lo digo muchas veces pasa. Bruno Bast. Oh, por Dios. ¿Qué se dice en estos casos? La propuesta me parece interesante, ¿no? Es interesante, sobre todo me parecería interesante más bien que también funcionara la renta básica, o sea, ya como saliéndonos del tópico, eso solucionaría en realidad ya los problemas así, ¿no? De facto, pues, de un montón de cosas que tienen que ver justo con con solventar la propia vida, ¿no? Más bien, reviro la pregunta a partir de la objeción que también me parece interesante, que además es otro tema con respecto a la cuestión de las convocatorias de arte, ¿no? Que qué pasa, por ejemplo, también que ya es meternos en otro rollo, pero ahorita que mencionas esto me parece interesante, como colocarlos en el mismo costal. ¿Qué pasa, por ejemplo, también con el trabajo que se considera no de arte, sino más de artesanía, ¿no? Que también es un trabajo cultural, es decir, está ahí como en la base del imaginario nacional, ¿no? Tratando de acotar, pero que de alguna manera, pues en esta cosa que tiene que ver con la separación entre las bellas artes y todo lo demás, pues de repente todo ese trabajo, ¿no? Todo ese imaginario se está quedando, es como el gran olvidado, ¿no? Dentro de todas estas discusiones del sector. No estoy hablando como de esto, ¿no? Por eso digo, reviro la objeción y lanzo la pregunta, porque si estamos hablando justo de una renta básica, que lo que haga sea anular la lógica de la convocatoria, ¿no? Para tener no sé si libertad, pero sí como para distender de alguna manera una serie de corsets que están ahí, ¿no? Que nos están ajustando, como de repente también incorporamos otro tipo de expresiones que no son necesariamente bellas artes, pero que conforman imaginario, ¿no? Y que conforman de alguna manera la realidad en la que estamos. Sí, yo ante ese cuestionamiento que también se ha hecho, yo diría, no, yo ya ni considero esa separación. Es decir, para mí todo lo artesanal está incluido en el campo artístico, lo mismo que un montón de prácticas que están en la frontera de el activismo político-social y el arte, ¿no? Y que se cruzan. Yo diría, bueno, pues yo los incluiría, lo trataría de abarcarlos, trataría también de poner cierto cuidado con una serie de parámetros éticos que me parecen importantes, y parámetros éticos desde el punto de vista de los derechos humanos y del cuidado de la vida, ¿no? De ambas cosas, y del cuidado de la vida digna, por supuesto, no nada más de la vida abstracta. Esto para que no se cuelen peleas de gallos y corridas de toros, por ejemplo, ¿no? Pero también un montón de otras prácticas que incluyan mensajes de odio, por ejemplo, ¿no? Que tú puedes decir aguas porque un mensaje de odio directamente como práctica artística, no es que yo tenga un afán censor muy fuerte, pero éticamente es un atentado al cuidado de la vida.
¿no? Entonces yo creo que ahí hay una razón para poner un límite en cuanto a que el Estado lo apoye. Ya si lo puede producir por sus medios, igual lo seguimos discutiendo, pero ya es otro tema, ¿no? Pero que un Estado apoye ese tipo de cosas sí me parece delicado. Entonces, por ahí pondría más bien las acotaciones, las pondría desde un punto de vista ético, que de la separación estética entre bellas artes o artes populares, ¿no? Y que, perdón, No, perdón que te interrumpa, nada más me quiero encabalgar porque además eso pondría, ¿no? O sea, creo que es interesante esa discusión, o sea, como que esta iniciativa imaginaria, utópica, ¿no? La ensoñación en la que estamos discutiendo ahorita, separa, ¿no? Este sesgo entre quienes sostienen la vida como los campesinos, las campesinas, ¿no? Las vendedoras de alimentos, y quienes de alguna manera procuramos también otro tipo de vida con la producción imaginaria, ¿no? No solamente de entretenimiento, ¿no? Y de disfrute, sino también de sostenimiento, pues, de la realidad simbólica en la que estamos plantadas, ¿no? sí, y hay, no sé, pensaba, por ejemplo, que en el tema de la artesanía, algo que está pasando, por ejemplo, con las tejedoras de rebozo, es que un rebozo, tejer un rebozo lleva tanto tiempo que, pues bueno, era una práctica que hacía un grupo de mujeres, una mujer, un grupo de mujeres en un pueblo y que era sostenida por el pueblo, por la comunidad, es decir, esa comunidad hacía posible que esa mujer hiciera el rebozo y ese rebozo después se le entregaba a la hija y así se mantenía, pero una vez que entra el mercado a imponer su lógica en el desarrollo del rebozo, resulta que el rebozo es incosteable o se vuelve un artículo de lujo para señoras pitucas que rodean a nuestra secretaria de Cultura, ¿no? Es decir, se vuelve un artículo de lujo de señoras de Polanco. Porque es tan caro hacerlo, porque la persona que lo teje se lleva un año entero de su vida haciéndolo. ¿Cuánto te tiene que cobrar por un año de trabajo a la hora de vendértelo? Jamás cobran lo que costaría un año de trabajo. Lo venden a mucho menos y aún así resulta muy caro. La última vez que yo pregunté el precio de un rebozo en una feria de rebozos muy bonita fuera del Museo de la Estampa, estaba en 30,000 pesos. Uno de esos, uno bonito. Había desde los baratos 4,000, 5,000 pesos. Y es así de, no manches, me compro playeras de 20 pesos para la vida. ¿En qué momento podría yo adquirir un rebozo? Pues no está totalmente fuera de toda proporción. Sin embargo, creo que se deben seguir haciendo rebozos. Creo que esa señora que los hace debería cobrar todo el año por estar trabajando en el rebozo. Y creo que tendrían que ser mucho más baratos y mucho más accesibles para la gente. Aplicaría Claro. lo mismo, ¿no? Esta lógica aplica. De pronto dices, no, esa señora ya cobró y el rebozo puede costar mucho menos porque el trabajo está cubierto. Y se sustrae la lógica de mercado capitalista de, por lo menos, ese objeto artesanal. Vale. Voy a tener que ir cerrando Sí. para que la gente que nos ve no se desvele tanto. O si ya la dormimos, pues que lo disfrute. Yo, solo por meter algo discorde con respecto a las artesanías, yo siempre trato de pensar en que la división entre arte y cultura tiene sentido, en que el término autonomía también tiene sentido en varios niveles, y en la frase de Godard, donde él dice, la cultura preserva y el arte innova. Y ahí hay un montón de cuestiones bien problemáticas que simplemente las voy a dejar ahí para meter ruido, para que nadie se duerma. Hagamos otra discusión sobre eso, ándale. Exacto. Hagamos otra sobre eso y otra sobre jurados, que también me parece muy importante, ¿no? Porque creo que ahí hay una función pública que no se cumple siempre a cabalidad, ¿no? Ya no les voy a contar todos los problemas que hemos tenido en interdisciplinar
cuando los jurados no entienden la interdisciplina y otras, ¿no? Pero bueno, entonces, solamente le voy a recordar a quien nos esté viendo que esta es como la introducción a una serie de cosas que van a pasar posteriormente. Puede ser que ojalá y pueda ser un poco en el mundo nuevo en el que vayamos a vivir, que pueda ser en el CITRU, en complicidad con ellos. Pero, por ejemplo, ahorita ya se me está ocurriendo que hagamos alguna especie de trabajo utópico sobre la renta básica universal, guión para artistas. A lo mejor podemos empezar a hacer eso, abrir esa discusión en vivo ahí en el CITRU, ¿no? Es decir, esto es una introducción que nos arroja un montón de cosas para trabajar después, así como si la gente nos ha prestado su archivo de rechazado, pues también nos va a permitir sacar información y empezar a hacer algo que parezca mínimamente interesante y provocador para abrir la discusión, ¿no? Entonces, así es como trabajamos, no generamos realmente el proyecto, sino que lo vamos haciendo con lo que la gente nos da. Y en este caso, pues ha sido muy lindo tener a Martín, que hemos tenido estas discusiones mil veces y que ahorita está Nunca tan trabajando. sobrios. Nunca tan sobrios, sí, desgraciadamente ya no hay cerveza, pero que es interesante también poner atención a lo que está pasando en términos de actividad, de activismo de los cultural que va a influir también en las convocatorias, como lo que está haciendo el Frente Amplio en estos momentos. Pues sigamos de la pista. Vamos a seguir teniendo a Bruno en la entrevista que sigue y en todo lo que le sigue también al proyecto. Entonces, pues muchas gracias a los dos por estar aquí. Gracias por la invitación. Por acudir, y si nadie tiene más que decir, yo voy a decir adiós y nos vemos en la siguiente.